Buen día, profesor. Mi nombre es Iván de Jesús Agame Malpica, estudiante del Instituto Tecnológico Nacional de México, Campus Veracruz, perteneciente a la materia de lenguajes y autómatas 1, impartida por usted en el horario de 9 a 10. Voy a presentarle mi proyecto, o mi segunda parte del proyecto, que es este analizador sintáctico, correspondiente a la continuación del analizador léxico que ya había entregado anteriormente, de mi lenguaje, que en este caso yo elegí C++. En ese video ya había mostrado un poco de la estructura del programa, porque al ser la primera parte del proyecto, pues me enfoqué un poco en eso, ¿no? Entonces ya ahorita nada más como de rápido, pues este es mi proyecto, se llama Analizador Autómatas, está hecho pues en NetBeans, ¿no? Porque es Java. Tengo dos paquetes, donde en el paquete analizador tengo todos los archivos que me genera JavaCC, y en el paquete de vistas tengo dos paquetes muy sencillos, de oyente y ventana. En el oyente tengo la estructura básica de un oyente, y en la ventana tengo un panel donde tengo arriba un text area, que es donde yo voy a escribir, y un text area abajo donde voy a mostrar los resultados. Como podemos ver, realmente es un programa estructuralmente muy sencillo. Es un programa en Java muy fácil, muy sencillo, porque lo que importa aquí no es tanto. Voy a dejar de ejecutar estas cosas que estaba ejecutando el programa, porque lo que importa aquí no es tanto la complejidad del programa hecho en Java, sino esto, el analizador.jj, que es donde ocurre la magia. Espérame un tantito. Ok. Perdón. Es donde ocurre la magia, ¿no? Donde se supone que aquí en el analizador.jj empezamos a declarar los tokens y en los tokens vemos si la estructura funciona o no. En el analizador léxico ya hemos explicado todo esto, el PERS-BEGIN, el END, que son estructuras básicas de un analizador. Y hasta aquí ya, estas eran las palabras reservadas y cómo declaré las palabras en los tokens para el analizador léxico. Y todo esto ya lo había explicado. Hasta aquí es donde empieza lo nuevo, ¿no? Lo del analizador sintáctico. ¿Qué es lo que hacía el analizador léxico? El analizador léxico lo que hacía era identificar las palabras, identificar que todas las palabras pertenecieran al lenguaje. Si yo ponía un int, si yo ponía un for, si yo ponía un if, o sea, analizaba que fueran palabras existentes en el lenguaje, que en este caso es en C++. Eso es lo que hacía un analizador léxico, o mi analizador léxico al menos, refiriéndose, por ejemplo, a que si yo ponía ina, o sea, int, o sea, pero en vez de la t cambiarle la ina, lo marcaba como mal. Hicimos las pruebas ese día y vimos que efectivamente lo marcaba como mal, porque pues ina no existe, pero si yo pongo int, sí existe. Pero ¿qué pasaba si yo ponía int y al ladito un for? Int for. Pues eso lo marcaba también como bien, porque tanto int como for son palabras que existen en C++, que en algún punto el for existe y el int existe. Entonces lo marcaba como bien, porque solamente lo único que hacía era detectar palabras. Detectaba solamente las palabras que estuvieran bien escritas y que existieran en el C++, pero no detectaba estructuras. A diferencia del analizador sintáctico que sí detecta estructuras, y que a lo mejor esto es lo que hace que sea un poquito más complejo que el anterior, que realmente fue muy fácil. Al detectar las estructuras del lenguaje, ya detecta no solamente que las palabras estén bien escritas, sino que estén en el orden correcto. Sabemos que obviamente si pongo un int y un for al lado, pues está mal, ¿no? Ya hace eso. Más adelante vamos a comprobar, ¿no?, que funcione, pero ahorita lo que me interesa es explicar los tokens y es cómo llegué a que pudiera suceder eso, a que eso fuera, a que pasara eso, ¿no? A que dijera, ok, eso está en mal orden, está en una estructura incorrecta. Empezamos. El primer token se llama estructura general. ¿A qué me refiero con estructura general? Bueno, es importante decir que voy a estar abriendo esta hojita para que ustedes puedan ver la estructura básica de C++, que esta es una infografía que saca de internet, ¿no? Donde podamos comprobar que lo que yo estoy diciendo acá es cierto, por si no tienen tanta familiarización quien esté viendo este video con C++. Pero pues es muy fácil, ¿no? Obvio sí van a saber. Y sobre todo usted, profe. Por ejemplo, con estructura general me refiero a esa estructura básica de un programa de C++ que sabemos que tiene. Que primero empieza con un include string, el string no es tan necesario, el using namespace y el in main, ¿no?
Entonces, en estructura general, yo tengo las tres cosas principales. Dijimos que era se me olvidó, el namespace, el eString, el using namespace y el inMain, ¿no? Entonces, en cabecera son para importar todas las librerías o directivas. En entradas es para lo del using namespace y en declaración global es para lo del main. Y aquí lo único que estoy haciendo es mandar a llamar cada uno de esos tokens. Entonces, aquí abajito vemos void cabecera. Aquí estoy mandando a llamar a cabecera. ¿Y cuál es la estructura de una cabecera? No, pues aquí la vemos, aquí la vimos ahorita que abrí una estructura de una cabecera o es almohadilla o gato, include el menor que y string mayor que. Entonces, numeral, que es el gato, luego adentro puede ir o la estructura de una librería o la estructura de una directiva. Entonces, ¿cómo es eso? No, bueno, ok. Pues por ejemplo, una estructura de una librería es lo que está dentro, o sea, después del numeral seguiría el include, seguiría el menor que, el mayor que, y adentro el nombre de la librería. En este caso puse tres ejemplos, que es iostream, string o mat, ¿no? Que son como los más famosillos. Eso por parte de la cabecera, que es donde yo importo las librerías y las directivas. Por parte de las entradas, ¿qué es lo que pasa con las entradas? Bueno, por parte de las entradas solamente solamente lo usé para poner el using namespace, porque esa es una estructura o un bloque de código que deben de tener todos los programas de C++. Entonces, ¿qué es lo que hace mi void entradas? Pues solamente se fija que esté escrito using namespace, today, punto y coma, tal cual. Solamente revisa que estén escritas esas palabras. Y ya cuando llego a la declaración global, llego a mi main, que es mi principal, ¿no? ¿Cómo se le llama esto? Mi método principal o el que engloba todo el programa. Y entonces, acuérdense que podemos poner que antes tengo un modificador de acceso. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que pueda ser público, privado o protegido. Ajá. Y puede tener un tipo, en este caso es int. Después puede tener un nombre, en este caso es main. Y después puede tener declarada una función o una variable. Eso es la declaración global. Perdón. ¿Cómo puede ser una función? ¿Cómo puede ser una función que sea pues un paréntesis, que se abre y que cierra, el tipo, el nombre de la función y la coma, ¿no? ¿Cómo puede ser una declaración de una variable? Que ya sabemos que una variable debe tener un nombre, debe tener un tipo y puede o no puede estar inicializada. Voy a abrir un notas. Por ejemplo, recordemos que cuando yo declaro una variable, yo la puedo declarar así y está bien, o la puedo inicializar en 0 y está bien, o le puedo poner una operación aquí y está bien. Ya a eso me refiero con... a eso es a lo que me refiero con valor, nombre, operación. Que puede tener un valor, que puede tener el nombre nada más, o que puede tener una operación, o que puede tener incluso otra variable adentro. Eso me refiero, ¿no? Y dirán, ¿por qué tiene una coma aquí al principio? O sea, ¿por qué pongo una coma aquí al principio? Bueno, recordemos que yo puedo hacer esto. Está bien. Entonces, recordemos que yo puedo poner un tipo de variable y después de ese tipo de variable puedo declarar 100 variables si yo quiero que van a ser del mismo tipo. A eso me refiero con la coma. Por ejemplo, si nos podemos dar cuenta, antes de esta C hay una coma. Antes de esta Y hay una coma. La coma me sirve para separar cada una de las variables que vaya a declarar cuando declaro muchas variables al mismo tiempo. Luego tenemos el nombre. Ya sabemos que una variable debe de llevar un nombre. ¿Y cómo es ese nombre? Bueno, el nombre nada más es un identificador que me va a servir para identificarlas y para llamarlas cuando quiera jugar con ellas en el programa. Y esto que está aquí, después del identificador, lo de los corchetes que se abren y que se cierran, eso es más cuando yo, por ejemplo, declaro una variable de tipo string, de tipo arreglo. ¿Por qué? Porque es la única variable que se declara de distinta manera a las demás. Recordemos que una variable de tipo arreglo, después del identificador o del nombre que le pongamos, debe de llevar los corchetes y debe de llevar el tipo de datos que va a aceptar. Pero de ahí en fuera, quitando esa, todas las demás solamente llevan un identificador. Tengo el tipo, los tipos que pueden ser, que son los tipos de datos. Sabemos que existen un montón de tipos de datos. Y aquí nada más pongo
5, que son short, int, long, float y double. Después tienen un valor que puede ser entero, puede ser decimal o puede ser valores de carácter. También pueden ser, por ejemplo, cadenas o cosas así, ¿no? Aquí tengo algo que se llama void cuerpo, que es donde mando a llamar todo. O bueno, decir mandar a llamar todo no es tan correcto, sino que mando a llamar las estructuras generales de bloques de código que ya conocemos. Por ejemplo, if, else, while y todo eso, ¿no? Porque no mando a llamar, o sea, sabemos que dentro de esas estructuras existen otras estructuras más chiquitas, pero realmente mando a llamar como ya las generales, ¿no? Luego tenemos una variable. ¿Cómo se declara una variable? Bueno, pues se declara con un tipo de dato, un nombre y la declaración de variable que ahorita vamos a ver. Luego tengo lo de mostrar, que a eso me refiero. Con mostrar me refiero, con mostrar y con leer me refiero al code y al sin, que son dos características muy referentes al C++, ¿no? O sea, no pueden faltar. Es como C++, code y sin, ya sabemos, ¿no? Es como ya sabemos que así se lee y se imprime un dato. Entonces, acá por ejemplo, es que bueno, ahora se me trabó esto. Acá por aquí ya, acá por ejemplo, tenemos el sin y el code. Acá está. Sabemos que para un sin tenemos que poner la palabra reservada sin, el mayor que, y 2 veces mayor que. Y por ejemplo, en este caso lo que estoy leyendo es una variable que se llama edad. Y en code, que es para mostrar, pongo code menor que y lo que vaya a imprimir. Y es básicamente lo que estoy haciendo de este lado, que es mostrar o leer. Pongo la palabra reservada code o sin, menor que o mayor que, dependiendo sea el caso, 2 veces. Y luego pongo lo que vaya a mostrar o lo que vaya a leer. Luego vienen las estructuras de control, que ya las conocemos de toda la vida, porque estas no cambian mucho, o al menos no cambian mucho en Java. O sea, en comparación con C++. Hay otros lenguajes como Python donde sí pueden tener algunos cambios, pero aquí no. Entonces, ¿cómo se hace un if? Bien fácil. Se pone la palabra reservada if. Sabemos que se abre y que se cierra un paréntesis y que dentro de ese paréntesis va a ir un condicional. Sabemos que puede ir un and o un or las veces que nosotros queramos, porque podemos hacer muchas comparaciones. Y después adentro va el cuerpo. Puede ir un break o puede ir un punto y coma y se cierra la llave del if. Después sabemos que después de un if puede ir un else. Después de ese else puede ir otro if para hacer un else if, que tiene exactamente la misma característica que el if adentro, y ahí puedes meter tantos if como tú quieras. Tenemos la sentencia while, que también es de toda la vida, o sea, cualquier lenguaje va a tener la misma estructura de esta sentencia, que es el while. Abrimos y cerramos paréntesis, es el condicional, el and y el or, ¿no? Es el do while, que es lo mismo, pero con un do antes de él, que tiene una llave que abre, una llave que cierra, y el cuerpo. El switch, que son los casos. En el switch tenemos la palabra reservada switch, paréntesis que abre y que cierra, el nombre del switch y los case, ¿no? Y acá abajo tenemos cómo es la estructura de un case, donde ponemos la palabra reservada case, el valor del case, el cuerpo del case y el break. Y así infinidad de veces, ¿no? El for, tenemos también aquí el for, donde tenemos la palabra reservada for. Tenemos el paréntesis que abre, el paréntesis que cierra, el condicional for, que lo vamos a ver ahorita más abajito, el cuerpo del for y el break, ¿no? Del for. Puede tener un break, puede tener un punto y coma, etc. El condicional, que es una palabra que hemos visto mucho en el if, por ejemplo, creo que en el while también lo vimos. ¿Qué es un condicional? Bueno, pues nosotros sabemos que un condicional es cuando yo pongo algo que si se cumple va a entrar a una función, ¿no? Bueno, va a entrar a una estructura cíclica o de control. Entonces, por ejemplo, en el condicional yo lo que tengo es que puedo tener un nombre o un valor, puedo tener un operador aritmético con otro nombre o con otro valor, y el operador relacional, ¿no? Que es, en este caso, el operador relacional los tengo aquí abajito, que el operador relacionales son menor que, mayor que, igual que o diferente que. Tengo el void asignación, que es cuando nosotros sabemos que asignar es igualar, ¿no? Lo que va después de un igual, y todo el show que podemos, todas las cosas que podemos poner después de un igual. Tengo el void operación, que es un operador aritmético, y el operador o el valor,
que va a jugar con ese operador aritmético, ¿no? Sabemos que una operación puede tener cualquier tipo de operadores aritméticos, entonces yo los que puse fue que pueda tener un más, un menos, un por, un entre o un módulo. La operación de asignación, que igual son los más o menos iguales a los de condicionales, pero sirven para otros tipos de estructuras. El uso del system, cómo se usa el system, el incremento, que es más y menos, y ya, eso es lo que yo puse como estructuras. Les digo, me basé en esta hojita, de hecho, que ya más o menos he usado C++, pero igual la hojita no estaba de más. Y bueno, vamos ahora a lo más importante de todo, que es ver que esto funcione. Traté de explicarlo un poco lo más claro posible, pero lo más seguro es que ahorita vaya a quedar más claro cuando veamos el programa correr. Y bueno, por fin llegamos al final al final del video, entre comillas, porque vamos ahora sí a probarlo. Ahora sí viene lo bueno, que es ver que efectivamente que todo lo que expliqué y todos los tokens que expliqué pues funcionen, ¿no? O sea, que realmente no haya sido puro choro y funcione realmente mi analizador sintáctico. Aquí está mi ventana, voy a cerrar esta que ya tenía abierta. Y voy a abrir esta otra ventanita. Arriba tenemos la parte donde nosotros vamos a escribir. Y abajo tenemos la parte donde nos va a decir que si compiló o si no se compiló exitosamente. Creo que la palabra compiló no es la correcta. Creo que debió de haber dicho se analizó exitosamente o no, porque pues realmente no estamos compilándolo como tal. Solamente estamos analizando que la estructura está correcta y que las palabras pertenezcan al lenguaje. Bueno, eso ya lo había explicado antes, pero igual esta hoja, les digo, es en la que me estoy basando. Entonces, en base a esta hoja, vamos a ver que efectivamente esta hoja se supone que es cómo son las estructuras correctas en C++, ¿no? Entonces, en base a esta hoja vamos a ver que sí esté correcto, o sea, que lo que me dice la hoja es correcto. Entonces, nosotros sabemos que en una estructura básica de C++ tenemos que primero poner el include, ¿no? Entonces, antes, en mi anterior versión del programa, si yo ponía esto, por ejemplo, me marcaba bien, porque el analizador léxico lo único que analizaba eran las palabras. Solamente analizaba que las palabras pertenecieran a un lenguaje, en este caso a C++. Y sabemos que include pertenece a C++. Sabemos que for pertenece a C++ y sabemos que if pertenece a C++. Son palabras que sí existen en un lenguaje de programación, específicamente en este. Sí existen esas palabras. Sin embargo, sabemos que en ese orden no están bien escritas. Sabemos que después de un include no puede ir inmediatamente un for o un if. Lo que hace el analizador sintáctico en teoría es que en vez, ya eso ya no me lo muestra como bien, ya me lo muestra como mal. Ya reconoce la estructura de un programa. Entonces ya sabemos, ya ahí de primera instancia el hecho de que me haya marcado error es bueno, porque ya está diciendo, ok, ya está reconociendo la estructura. Ahora sabemos que después de un include van estos, el mayor que, menor que, y luego ahí arriba, luego aquí adentro va un IOStream, ¿no? Y ya el programa dijo, ok, esa estructura sí está bien, esa estructura es correcta. Después sabemos que abajo va el using namespace y ve otra vez me está arrojando un error porque un using no existe. Un using sí existe, esa palabra sí existe, pero sabemos que después va el namespace. Incluso esto lo hace automático Java CC. Vemos que aquí abajo dice, oye, estoy esperando que pongas namespace, porque ya sabe. Namespace pongo, no, namespace, ok. Ya está namespace y luego dice, ok, te falta el std, ok, pongo el std, pongo el punto y coma y ya está. Exitosamente, estás haciendo bien el programa, ok. Bueno, ¿qué sigue después? Sabemos que después sigue un int main, ¿no? Int main. Y adentro va el código, exitosamente. Entonces, ya vimos que la estructura básica de un programa sí la corre bien y no da error. Vamos a ver qué pasa si yo declaro una variable, ¿no? Vamos a declarar una variable que se llame Iván. Y va a valer 1. Exitosamente. Entonces, ya nos estamos dando cuenta que realmente sí funciona y que sí está reconociendo como la estructura de un programa en C++. No sé, podemos poner un if, ¿no? Vamos a hacer un if para ver si funciona con los condicionales. Ahí todavía me tira error, porque pues realmente en un lenguaje de programación no te tiraría error, pero yo lo programé para que el if lo detectara cuando ya esté completo. Entonces sabemos que adentro de if
tiene que ir un condicional. Entonces, en los condicionales ya habíamos explicado en los tokens cómo iban, ¿no? Si Iván es mayor que 2, correcto, ¿no? Correcto. Entonces, creo que ¿qué podemos probar? Podemos probar un sin, ¿no? Vamos a ver un sin. Y vamos a poner en Iván, ¿no? Que lea Iván. Y lo compila exitosamente. Vamos a poner un code. Todo esto lo pueden ver ahí al ladito ahí al ladito en la infografía que tengo ahí. Pues para ver que no me estoy inventando nada, ¿no? Lo compila exitosamente. Entonces ya vimos que ya hay como un programita ahí de C++ que sí está compilando exitosamente. Vamos a, por ejemplo, a programar. Bueno, no a programar, no se tiene que decir programar porque pues, todavía no estamos programando, pero vamos a programar este do while que está aquí, ¿no? Lo vamos a copiar así como está ahí abajito y no me tiene que arrojar errores. Entonces, int option, punto y coma, no hay error. Do, abro y cierro, bajo y while, abro y cierro, punto y coma, opción, espérame, uno, perdón, opción 5, hasta ahí ya el do while no tiene error. Entonces ya nada más agrego el sin que está ahí metido, opción, y da exitosamente. Ya nos estamos dando cuenta que realmente el programa sí funciona y que cualquier estructura que yo meta de aquí, que bueno, es C++, ¿no? Es cualquier estructura que yo use, cualquier cosa que yo use, cualquier variable. A ver, vamos a declarar esas 3 variables que están ahí. Les voy a declarar, bueno, fuera del do while. Int radio punto y coma. Vean, aquí escribí mal int y me lo detectó como error porque pues, y puse INR y INR no existe, ¿no? Int radio exitosamente. Radio es igual a 20, punto y coma, exitosamente. Y pues así, ¿no? Así me puedo seguir toda la noche escribiendo cosas o estructuras o bloques de código de C++ y va a funcionar. Y bueno, ese es el objetivo ese era el objetivo del proyecto final o de la práctica final, que era que pudiera, que como les dije, el analizador léxico lo que hacía era que ya detectaba, ya analizaba, ya sabía cuando una palabra pertenecía a mi lenguaje de C++, pero no sabía si estaban bien, sí sabía si estaban bien escritas, pero no sabía si estaban en un orden correcto, porque no sabía la estructura que debía de llevar cada una de las funciones o cada uno de los bloques de código de C++. Y bueno, pues ahora en el analizador sintáctico ya sabe en qué orden deben de ir y ya sabe, o sea, ya no nada más me tira error si yo escribo algo mal, ya me tira error si lo escribo en órdenes diferentes. Ahí estoy escribiendo exactamente lo mismo que escribí arriba, solamente le estoy cambiando el orden, pero pues sabemos que ese orden no es correcto. En el analizador léxico me hubiera dicho que está bien, porque son todas palabras o símbolos pertenecientes al lenguaje. Acá me dice que está mal porque ya sabe no nada más que las palabras pertenezcan al lenguaje, sino también que las estructuras pertenezcan al lenguaje. Creo que traté de ser lo más claro posible y espero que la hayan entendido, sobre todo usted, profesor, que haya visto el aprendizaje mío en este proyecto. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por ver.